Bueno, pues vamos a seguir donde lo dejábamos. Y Jesús. Entonces, bueno, recuerdo que el otro día hicimos una breve introducción a MCMC y, bueno, hicimos una breve introducción a Gibbs. Entonces, hoy lo vamos a hacer ya de forma más sistemática y, bueno, pues vamos a intentar ir desde los mostradores de Gibbs, pasando por los algoritmos de Metropolis Hastings y, bueno, si nos da tiempo, llegaremos hoy a los métodos de Monte Carlo hamiltoniano. No es seguro. ¿Vale? Bien, entonces, hasta ahora, bueno, pues lo que hemos hecho es presentar unos métodos clave o modelos clave en inferencia bayesiana. Y, bueno, pues muy rápidamente ya nos enfrentamos a problemas computacionales bastante considerables que bueno, pues no podíamos avanzar mucho más. El otro día lo que hicimos fue dar una panorámica de las estrategias computacionales, sobre todo en un sentido histórico, y hoy nos vamos a centrar ya en métodos MCMC, métodos de Monte Carlo basados en cadenas de Markov, y esas cuatro clases de algoritmos. Muestreador de Gibbs, algoritmos de Metropolis. Nosotros vamos a llamar híbrido a algoritmos, a estrategias que en ocasiones, bueno, que combinan Gibbs y Metropolis, aunque también se utiliza para hamiltoniano el nombre, y, bueno, pues Monte Carlo hamiltoniano. Y, bueno, pues no vamos vamos a hacerlo como si fuésemos en dos pasos. Hoy vamos a intentar ver todo esto. Y en la siguiente sesión, pues vamos a hablar de Stan y los algoritmos que están por debajo. No lo vamos a hacer hoy porque Stan es un poquito caja negra, entonces es mejor intentar, digamos, entenderlo un poco con esto. Y luego, aparte de lo que digamos, tendremos que ver, digamos que aquí, bueno, pues esto es un gran avance, o fue un gran avance, pero para los problemas de alta dimensión, pues tenemos que intentar hacer otros métodos, ¿vale? Básicamente vamos a ver que en problemas de alta dimensión estos métodos no escalan esencialmente, entonces hay que intentar otras ideas como MCMC con gradiente estocástico y distintas variantes híbridas ¿vale? Que son, ¿vale? En realidad este es un problema que, en mi opinión, pues no está bien resuelto todavía, y entonces hay oportunidades para hacer, bueno, pues para avanzar. Vale, entonces este es el problema que tenemos, al que nos seguimos enfrentando, ¿vale? Nuestro problema es queremos calcular la a posteriori. El problema fundamental está en la evidencia, la parte de abajo, que no es fácil de calcular, ¿vale? Y, bueno, pues muchas veces acabamos solo conociendo la parte de arriba, el numerador, ¿vale? Y, bueno, ese es el ingrediente fundamental para el tipo de cálculos que vamos a hacer. Todo va a ser, se va a centrar en calcular esperanzas a posteriori, ¿vale? Es decir, que queremos integrar distintos tipos de funciones respecto de la distribución a posteriori. Acordaos que bueno, dijimos el otro día que también esto entraba dentro de encontrar decisiones de máxima utilidad esperada, por ejemplo, pero dijimos que ya lo íbamos a ver un poquito más adelante. Entonces, la estrategia que ya dijimos el otro día, una posible estrategia sería, pues vamos a muestrear, vamos a tomar una muestra de la distribución a posteriori y vamos a aproximar esa esperanza que nos interesa mediante una suma Monte Carlo. ¿Vale? Esa sería la estrategia, ¿vale? El problema está en que, bueno, pues muestrear de este objeto, pues salvo en casos sencillos, pues no es fácil, ¿vale? Y, bueno, pues tenemos que emplear otras estrategias,
¿vale? Entonces, el tipo de estrategias que bueno, ya introdujimos el otro día es básicamente, bueno, queremos muestrear de una distribución G. No tiene que ser, o sea, esto no es solo para muestrear de una distribución a posteriori, en realidad es un método, es una estrategia general. Y de hecho, pues, digamos que los métodos iniciales son de la física, ¿vale? Entonces estaban bastante alejados de la estadística, en particular de la estadística bayesiana. ¿Vale? Entonces, la idea es que construimos nos vamos a tener que inventar una cadena de Markov, de la que es relativamente fácil muestrear, de forma que converge a la distribución que nos interesa. Y entonces lo que hacemos es inicializamos de forma arbitraria la cadena y básicamente lo que hacemos es hasta que converja generamos de la distribución de la cadena dada la observación anterior, ¿vale? Y una vez que detectamos convergencia, que ya, digamos, recuerdo que es un problema que tenemos todavía pendiente, una vez que detectamos convergencia, seguimos y recogemos ya esas observaciones y bueno, pues hacemos una aproximación por una suma Monte Carlo. Aquí recuerdo algunas cosas que dijimos, digamos que estas sumas Monte Carlo, digamos, en su versión básica requerían que las observaciones fuesen independientes, pero bueno, si nos fijamos, estamos generando de una cadena de Markov y por tanto no hay independencia y bueno, pues eso es un problema que vamos a tener que resolver. Básicamente, una estrategia básica es, bueno, pues una vez que recogemos o recogemos una observación pues no sé, cada 5, digamos, cada 5 observaciones, ¿vale? De forma que con eso se reducen las posibles correlaciones, ¿vale? Pero eso lo iremos viendo un poco más adelante. Vale. Bueno, entonces, este es el principio y lo que ocurre es que se han descubierto pues una serie de estrategias generales. Fijaros que ya lo comentamos, teníamos un problema y parece que lo hemos resuelto, lo hemos sustituido por un problema un poco más, bueno, más exótico, tengo problemas para muestrear de esta distribución, pues me tengo que inventar un objeto, una cadena de Markov que converja esa distribución, ¿vale? Parece un problema pues, más difícil. O sea que parece que no hemos avanzado mucho. Lo que ocurre es que hay varias estrategias para resolver, varias estrategias generales para resolver ese problema. Y lo que vamos a hacer es ver las estrategias principales, ¿vale? Entonces la primera estrategia es el muestreador de Gibbs, ¿vale? Y bueno, como he dicho antes, o sea, esto tiene su origen en concreto el mostrador de Gibbs tiene su origen en problemas de procesamiento, sería ingeniería eléctrica en métodos de procesamiento de imágenes, pero pues allá en los 90, pues Gelfand y Smith se dieron cuenta de que ese, digamos, método un poco ad hoc para problemas de procesamiento de imagen realmente tenía un gran potencial en muchos contextos estadísticos. ¿Vale? Gelfand bueno, dará una charla el lunes en esa, o sea que estará bastante bien. Vale. ¿Una charla dónde? En el congresillo que hacemos, bueno, empezamos el lunes. ¿Es un congresillo? Sí. Estoy en Bavia. Bueno, si quieres venir, encantados. Vale, entonces, bueno, los materiales para esto están ahí, los que vamos a usar para esta discusión de Gibbs, de esta parte de Gibbs, pues están ahí, ¿vale? Bueno, pues... Y luego hay un lab que básicamente intenta, es como si hiciésemos una versión básica del algoritmo de Gibbs para un problema concreto. Y luego lo que intentamos es construirlo de forma pues lo más reutilizable posible.
Quiero decir que la idea es que bueno, no tengamos que reinventar la rueda en cada problema. Digamos que ese es el objetivo que vamos. Y bueno, realmente el objetivo se alcanza empleando stand. Pero digamos que es algo que o sea, no queremos soluciones ad hoc, sino bueno, pues código que sea lo más reutilizable posible. Y bueno, también ahí exploramos varias cosas sobre cadenas paralelas. Y luego un par de ejemplos que se pueden hacer a mano, analíticamente, ¿vale? Pero bueno, nos sirven como ejemplos básicos para entender pues, un poco mejor los conceptos que veremos. ¿Vale? Bien, entonces el mostrador de Gibbs general pues es este, ¿vale? La idea es, tenemos una distribución p-variante de la que queremos muestrear, ¿vale? Insisto que no tiene que ser una distribución a posteriori, es una distribución general, ¿vale? Y bueno, pues no sabemos hacerlo, o sea, no tenemos un método eficiente o no sabemos hacerlo, no sabemos muestrear directamente de esa distribución. Pero imaginad que, bueno, pues por un momento vemos que es eficiente muestrear de cada distribución, de cada una de las marginales dadas las otras variables, ¿vale? Es decir, que somos capaces de muestrear de forma eficiente de la distribución de x de s dadas las otras variables, ¿vale? Están aquí, ¿vale? Entonces, el muestreador genérico de Gibbs, pues es básicamente inicializamos las p variables, ¿vale? Y lo que hacemos es, pasamos una pasada, digamos, la versión básica es una pasada de la distribución de x1 dadas las otras variables, de x2 con el x1 actualizado y x3, etcétera, etcétera, y así. ¿Vale? Y esto iteramos hasta que detectamos convergencia. ¿Vale? Ese es el algoritmo. Lo que vamos a ver luego es por qué funciona esto. El otro día hicimos una breve introducción en un ejemplo básico con una cadena Markov, pero bueno, hay teoría para justificar esto. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver como 4 o 5 ejemplos importantes por diversas razones. Entonces la idea es, bueno, pues en cada uno de esos ejemplos queremos motivar, vemos cuál es el modelo y la distribución a priori. Vamos a hacer el ejercicio que tenemos que hacer siempre en este caso, o del que partimos, que es intentar determinar las distribuciones condicionadas a posteriori. Y en todos estos ejemplos lo vamos a conseguir. Si lo conseguimos, podemos montar el muestreador de Gibbs y luego distintos usos. Distintas preguntas que nos podemos formular, pues más o menos arbitrarias, que emplean la salida de esos algoritmos. ¿Vale? Bien, entonces el primero es súper simple. Es un ejemplo súper sencillo. Y bueno, pues básicamente es para explicar el tipo de ejercicio que tenemos que hacer y que nos sirva un poco de referencia, ¿vale? Entonces es muy fácil, es una distribución normal. No conocemos las medias y ese es el parámetro que nos interesa. Las varianzas son 1 y la correlación entre las dos componentes es conocida y hay una sola observación y la distribución a priori es uniforme, ¿vale? El ejemplo es súper sencillo. Y digamos que los usos que queremos hacer son calcular el valor esperado de la varianza de los parámetros a posteriori, el producto cruzado, la esperanza del producto cruzado y la probabilidad de que el parámetro pertenezca a cierto conjunto. ¿Vale? Este ejemplo, digo, es muy sencillo y luego lo vamos a recordar. O sea, la idea, lo que queríamos es
este ejemplo tratarlo ahora con Gibbs, pero luego con Metropolis Hastings y luego con Monte Carlo Hamiltoniano para entender las diferencias, entender un poco mejor. O sea, las ideas se entienden mejor con ejemplos más sencillos. Es el producto cruzado. Pues es el θ1 por θ2. ¿Y Z es la media? Sí. Luego lo especificamos. Vale, entonces, bueno, vamos a usar este resultado que o sea, luego lo usaremos para calcular más rápido, para no perder tiempo en calcular estas distribuciones. O sea, necesitamos θ1 dado θ2, ¿vale? Y θ2 dado θ1, ¿vale? Este es un resultado general y, bueno, la distribución normal es tan importante que hay, pues, libros solo dedicados a la distribución normal y ese sería un clásico. Pero la idea es que en un modelo en el que θ sigue una normal de media mu y matemáticas covariantes sigma, cuando intentamos calcular la distribución de θi dados los otros θj, pues podemos construir, o sea, la construimos fácilmente con esta expresión. Las componentes son normales, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es un resultado auxiliar, está en muchos libros de... Vale, entonces, el problema que nos interesa es este, digo, es sencillo, ¿vale? Tenemos una sola observación de esta normal con estas medias y esta matriz de varianzas con varianzas y la distribución a priori es uniforme, ¿vale? Bueno, ya dijimos que es una distribución impropia, ¿vale? Perdona, ¿uniforme dónde? En R2. O sea, no integra uno. ¿Vale? Ok. Vale. Pero es una distribución habitual en... No sé, lo que ocurre es que la posteriori, bajo ciertas condiciones, se integra uno y entonces es un ejercicio legítimo, ¿vale? Digamos. Vale, entonces, el tipo de ejercicio que tenemos que hacer es... Uy. ¿Cómo quito esto? Solo clica. Hago clic. Sí. Vale. El tipo de ejercicio que tenemos que hacer es construimos la a posteriori, ¿vale? Que tiene este aspecto. Es proporcional al producto de la a priori por la verosimilitud. Y lo que hacemos es quitarnos todo lo que, bueno, pues no dependa de θ. En este caso, esto es una constante, desaparece, ¿vale? Y bueno, seguimos tirando para adelante, ¿vale? Esta sería esto es lo que la cantidad que nos queda, que o sea, nos hemos quitado el 1 partido por raíz de 2pi y todas esas cosas que no nos interesan. Y lo escribimos al final todo en función de las tetas, ¿vale? Y entonces lo que hacemos, o sea, el ejercicio final es, una vez que nos hemos quitado todo lo que no nos interesa, pues tenemos que ser capaces de encontrar o reconocer esa distribución. Y en este caso es sencillo porque esto es una normal, ¿vale? O sea que somos capaces de ver que θ, dadas dada la observación, es una normal de media en la observación y varianza la misma de antes, ¿vale? Pero lógicamente aquí esto podemos muestrar de ello, entonces todo esto no sería necesario, pero es un ejercicio didáctico para ver qué tendríamos que hacer Vale, entonces, lo que hacemos es, para usar el mostrador de Gibbs, tenemos que sacar las condicionadas a posteriori, las marginales condicionadas a posteriori, es decir, la distribución de θ1 dado θ2i y la de θ2 dado θ1i, y para eso usamos el resultado auxiliar que dijimos antes, ¿vale? Que es conocido, clásico, ¿vale? Y bueno, pues esas son las distribuciones aplicando el resultado. Entonces,
una vez que hemos detectado estas y hemos reconocido estas distribuciones, pues ya podemos montar el algoritmo, ¿vale? Básicamente empezamos en un valor arbitrario de θ2 y luego hasta que detectamos convergencia, pues generamos de θ1, o sea, generamos un θ1 de esta distribución, que es la marginal condicionada, y luego generamos θ2, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto está convergencia, ¿vale? Es sencillo. Vale. Y luego ya hacemos, una vez que ya tenemos la muestra, bueno, pues todas las preguntas que nos habíamos formulado, pues cuál era la esperanza a posteriori, el producto cruzado, la probabilidad de que la media o el parámetro esté en cierto conjunto, ¿vale? Pues todo eso es ya con sumas Monte Carlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Este es insisto, es el ejemplo básico que vamos a emplear luego para comparar con los otros algoritmos, ¿vale? Bueno, este es otro ejemplo, lo iré un poco más ligero, pero es también importante. Es inferencia para el modelo normal gamma. En este caso también hay una solución analítica y lo que nos sirve es también como benchmark, ¿vale? Entonces es una normal, el modelo es una normal con media y varianza desconocidas y es una a priori normal gamma. Y bueno, creo que lo hicimos analíticamente ya pues el primer día o el segundo día. Y, por ejemplo... Era una normal gamma. Normal gamma, o sea, pones una a priori normal sobre la media y una distribución a priori gamma sobre la varianza. ¿Vale? Y bueno, pues por ejemplo, imaginad que lo que queremos es ver cuartiles de la media, cuartiles para la media, un intervalo de probabilidad 0,7. Vale, pues todo, contrastar si la media es mayor que 0. ¿Vale? Pongo ejemplo, o sea, ponemos preguntas variadas para ver, pues eso, la utilidad de estas cosas. ¿Vale? Una pregunta. Sí. Antes, si tienes más de una observación, asumes que son independientes y si factorizas después la normal, la densidad. Y ya está, ¿no? ¿O cómo harías? O sea, en el ejemplo que solo había una sí, o sea, para facilitar pero si no, o sea, supongo que las observaciones son independientes dados los parámetros, formulo la verosimilitud, etcétera, etcétera. Y ya factorizas todo y ya está. Sí, vale. Junto todo, pumba, y lo mismo. Vale. Me quito todo lo que no dependa de los parámetros, etcétera. Okay. Vale. Bueno, es justo lo que acabas de preguntar, Carlos, ¿vale? Pues en este caso estas son las observaciones, ¿vale? Pues todas las observaciones, dados los parámetros, siguen esa distribución. Y bueno, pues bueno, hago los cálculos que ya hemos hecho, hicimos antes, bueno, hicimos en sesiones anteriores, ¿vale? Y entonces saco que la distribución de θ dado sigma cuadrado, la posteriori de θ dado sigma cuadrado, pues sigue una normal de media, de cierta media y cierta varianza, y tenemos las expresiones que ya calculamos en sesiones anteriores para la media y la varianza. Tengo ya la de θ y la otra que necesito es la de sigma dado θ, o sea, la posteriori de sigma dado θ, ¿vale? Y aquí es donde hago en línea con lo que ha preguntado Carlos, es básicamente punto todo, ¿vale? Este es el ejercicio que se repite, que tenemos que repetir. Esto es proporcional a la conjunta, esto es, pues eso, esto es la verosimilitud por la a priori. Y bueno, pues voy simplificando, me voy quitando todo lo que no... Y bueno, al final llego a una situación como esta, ¿vale? Y aquí es, o sea, una vez que ya he acabado el ejercicio de quitarme todo lo que no me interesa, todo lo que no depende de sigma cuadrado, ¿vale? Que es lo hemos ido haciendo por ahí, pues aquí, bueno, digamos que tendríamos que ser ingeniosos y reconocer que aquí aparece una distribución gamma en este caso, ¿vale?
pues reconocemos aquí una distribución gamma con esos parámetros y bueno, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para montar el mostrador de Gibbs. ¿Vale? El mostrador de Gibbs en este caso es, empiezo con un valor arbitrario de uno de los parámetros, ahí hemos cogido el sigma, y hasta que detectemos convergencia, pues vamos muestreando de la media, o sea, el teta de la primera distribución que encontramos y el sigma de la otra distribución, y así sucesivamente. ¿Vale? Y luego ya pues todas las preguntas que, una vez que ya tenemos pues ahí están, pues eso, habíamos dicho, queríamos los cuartiles, ¿vale? La probabilidad de que sea, bueno, calculamos la probabilidad de que sea mayor que 0 para hacer contraste de hipótesis, etc. ¿Vale? Es todo con sumas Monte Carlo. O sea, estamos poniendo ejemplos muy diferentes para ver que a todo podemos, bueno, a casi todo podemos responder mediante muestreo de Monte Carlo. ¿Vale? Vale. Y creo que es el tercero y último, pero no recuerdo bien. Este ejemplo es muy importante. Bueno, es inferencia con unas mixturas. Aquí hemos escogido mixturas de exponenciales. ¿Vale? O sea, básicamente lo que decimos es que en lugar de venir los datos de una exponencial, vienen con cierta probabilidad viene de una exponencial, con otra probabilidad viene de otra exponencial, etcétera, etcétera. Vale, esto se usa, por ejemplo, este es un modelo típico en modelos de servicio, de tiempos de servicio en modelos de colas. ¿Vale? Vale, entonces, esta clase de modelos es muy importante en estadística y en aprendizaje automático. Y un ejemplo de este tipo son las asignaciones de Dirichlet latentes, que por ejemplo Gemma utiliza analizando tweets, ¿no? Lo usas para ello, ¿vale? Y bueno, lo empleamos en formación de conglomerados, estimación de densidades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego otra cosa importante, otro rasgo importante de este ejemplo es que introducimos el concepto de variables latentes, que se usa mucho. ¿Vale? Entonces esa es la motivación. El modelo es una mixtura de K exponenciales, que ahora veremos. Y con las a priori que ahora veremos. Y todo el truco va a ser, bueno, pues pensar que hay unas etiquetas asociadas a cada dato, etiquetas latentes, y bueno, ser capaces de ver que esa distribución tiene ¿vale? Y los usos o sea, las etiquetas tienen esa distribución, es todo el truco. Y bueno, lo que vamos a ver es intentar ver la distribución predictiva. Los usos que vamos a hacer aquí es distribución predictiva y el grupo para... la primera observación que tengamos a qué grupo pertenece. Vale. Bueno, esto tiene muchas extensiones, muchas aplicaciones, pero bueno, extensiones en lugar de exponenciales podemos utilizar otras distribuciones. Digamos que los trabajos originales eran con distribuciones normales, pero bueno, podríamos usar gamas, etcétera, pues para intentar aproximar una distribución positiva. Y luego también importante es que aquí vamos a suponer que K es fijo, el número de componentes de la mixtura es fijo, pero un problema bastante importante es que, bueno, que ese K es, sobre todo en relación con clustering, ¿vale? Este K no es conocido y podemos hacer inferencia y aprender sobre el número de componentes, ¿vale? Es bastante, es muy interesante, es una clase de modelos muy interesante. Vale, y el modelo está aquí descrito, ¿vale? Estos son los datos que tenemos, los tiempos, vamos a suponer que son tiempos, ¿vale? Imaginad que el contexto es de tiempos de servicio en un ordenador, ¿vale? O en una unidad de servicio. Entonces tenemos estos son los tiempos, NS tiempos que hemos visto, tiempos entre... o sea, el tiempo que tardamos en servir al primer cliente fue T+1, etcétera. El tiempo que tardamos en servir al último cliente era TNS, ¿vale? Y entonces aquí está formulado el modelo de mixtura. Básicamente lo que decimos es que ese tiempo, dados los parámetros, que aquí son esos pesos y esas medias, pues básicamente lo que estamos diciendo es que
con cierta probabilidad, Q sub 1, procede de una exponencial de parámetro mu sub 1, etcétera, con cierta probabilidad Q sub k procede de una exponencial de parámetro mu sub k. ¿Vale? Entonces, aquí los parámetros, o sea, lo que tenemos que aprender aquí es, insisto que aquí hemos fijado el número de grupos, ¿vale? Pero se puede extender al caso en el que los grupos son... Queremos aprender sobre el número de grupos. Y los parámetros sobre los que queremos aprender son los pesos, o sea, los pesos de cada uno de los grupos y los parámetros que definen a los grupos, ¿vale? Lógicamente, bueno, los pesos suman 1 y son no negativos. Y los modelos que ponemos serían, o sea, si solo tuviésemos un modelo exponencial, usaríamos una gamma, ¿vale? Y luego, bueno, Q sigue los pesos siguen una distribución de Dirichlet, ¿vale? Ese es el modelo que queremos hacer. Vale, entonces, el trabajo que, digamos que la forma de resolver este problema, la forma de ir para adelante es introducir unas variables latentes. Básicamente, a cada observación, a cada tiempo que observemos, le asociamos un vectorcillo, ¿vale? Que incluye las etiquetas, digamos que nos dice, o sea, cada uno de estos valores va a ser 0 o 1, y lo que nos dice es, bueno, si es 1 quiere decir que esa observación procede del modelo, si este fuese 1, lo que nos diría es que esa observación procede del grupo 1, ¿vale? O de la componente 1, y si es 0, pues que no procede de esa componente. Estas tienen que sumar 1 y bueno, lo que, digamos que si juntamos la información que venía antes, pues podemos decir que las ZJ, dados los pesos y los parámetros estos, proceden de una multinomial de tamaño 1 con esas pues es decir, que la probabilidad del grupo que venga del grupo 1 es Q sub 1, la probabilidad que venga del grupo K es Q sub K. ¿Vale? Y luego, y esta es la clave, es dadas las etiquetas, bueno, dada su etiqueta, bueno, dadas sus etiquetas, el θj procede de una exponencial que tiene una expresión como esta. O sea, damos cuenta que de estas zetas solo una de ellas es 1 y por tanto, digamos que es una exponencial del parámetro del grupo del que procede. ¿Vale? Digamos que esas son... Lo que estamos haciendo aquí es ya empezar a trabajar con las condicionadas que necesitamos. Vale, entonces, el mismo trabajo que hemos hecho antes de ponemos todo el troncho y nos vamos quitando lo que no nos interese, ¿vale? Pues si hacemos ese ejercicio, lo que tenemos es que las etiquetas, dada la observación, las etiquetas J, dada la observación y los parámetros, si una multinomial pues con las probabilidades que están ahí reflejadas, ¿vale? Y eso es para cada uno de los para cada una de las observaciones. ¿Cómo se dice? Los parámetros, dados los tiempos y las etiquetas, siguen una distribución gamma, ¿vale? Y finalmente los pesos, dados los datos y las etiquetas, ¿vale? El vector de vectores, ¿vale? Pues siguen una distribución de Dirichlet, ¿vale? De forma que ya tenemos, o sea, estas son las condicionadas a posteriori que necesitamos y con ello ya podemos formar el muestreador de Gibbs, ¿vale? Está ahí reflejado y simplemente decimos, empezamos con unos
tomamos unos valores y hasta que se detecta convergencia, detectamos de las etiquetas para cada uno de los... generamos de las etiquetas, generamos los pesos dadas las etiquetas cuya distribución ya hemos visto y generamos de los parámetros cuya distribución y así repetimos, etcétera, etcétera, y ya lo conseguimos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Vale, y bueno, pues esas serían las preguntas que nos habíamos formulado. La probabilidad de que pertenezca a cada uno de los grupos, la primera observación y la distribución predictiva y todo esto. Vale, vale, y bueno, simplemente lo menciono rápido, es inferencia para la normal multivariante. Este es muy importante porque es la base del análisis multivariante y bueno, el modelo es una normal multivariante con una a priori normal Wishart, ¿vale? Y pues realmente formulamos el modelo, sacamos las a posteriori condicionadas que se consiguen de nuevo, formulamos el muestreador, el mismo tipo de algoritmo, y esas son las respuestas, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, son unos cuantos ejemplos importantes. Primero, unos sirven para entender un poco mejor, otros son porque son muy importantes en aplicaciones. Vale, y la teoría es, pues es desde, digamos que ese sería el algoritmo genérico, ¿vale? Y el tipo de resultados que son es, bueno, lo primero de todo, el núcleo de la cadena de Markov, bueno, tiene una expresión como esta, ¿vale? ¿Vale? O sea, ese es el producto de las condicionadas, de las marginales condicionadas, perdón. ¿Vale? Y el tipo de resultados son de este estilo. Es decir, que hemos hecho este algoritmo. En el primer ejemplillo que vimos el otro día, teníamos la convergencia, pero los resultados de convergencia son generales, ¿vale? Son de este estilo. Supongamos que el conjunto de soporte es un conjunto producto, ¿vale? O sea, es una caja, ¿vale? Entonces, las condiciones están bien definidas, es una cadena irreducible y aperiódica, y P es invariante respecto de esta, y por tanto se tiene la convergencia, o sea, se tiene la convergencia que queríamos, ¿vale? O sea, que este algoritmo acaba generando aproximadamente de la distribución de la que queríamos generar, ¿vale? Insisto que no sabíamos hacerlo, pero gracias a esto podemos generar de forma aproximada de esa distribución, ¿vale? El número 4 no entiendo qué es lo que dice. ¿Esa? Sí. Pues θ es la cadena, ¿vale? En la primera iteración nos da, esto sería θ1, ¿vale? En la siguiente θ2, θ3, etc. Bueno, pues eso es una cadena, ¿vale? Y converge en distribución, converge débilmente a la distribución que nos interesaba. Y débilmente es lo mismo que distribución. Sí, más o menos, sí. Y era lo que queríamos, ¿vale? O sea que este algoritmo, después de un tiempecillo, lo que va saliendo se parece a la distribución que nos interesa. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla? Vale, pues vamos a seguir el mismo patrón para Metropolis Hastings, ¿vale? Y bueno, el Hamilton lo veremos el próximo día que podamos. Vale, esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es el material para seguir esto. El lab que tenemos que hemos puesto es, de nuevo, bueno, una versión básica del algoritmo de Metropolis Hastings para entenderlo, pues construirlo.
y luego el normal multivariante para entender o compararlo con el GIPS que hicimos en el que se hace en el lab anterior, y un par de problemas o sea, aplicaciones o ejemplos de ecología, creo que es ornitología, es un ejemplo de regresión de Poisson y regresión lineal. ¿Vale? Y si alguien tiene tiempo, pues... Vale, entonces, lo primero es, igual que antes, vamos a intentar entender el algoritmo y luego vamos a ver unos cuantos ejemplos y ver la teoría que hay. ¿Vale? Vale, y este es, bueno, como motivación, algo de lo que mencionamos el otro día era o sea, una motivación sería el muestreo por aceptación y rechazo, ¿vale? Este algoritmo es también de aceptación y rechazo, es decir, vamos a proponer candidatos y lo vamos a aceptar con ciertas probabilidades y rechazar con complementarias. Y bueno, nos sirve de inspiración. Y sirve de inspiración para... Entonces la idea es, vale, queremos muestrear de esta distribución F, ¿vale? Que está aquí un poco más oscura. Posiblemente, bueno, igual que en los contextos anteriores, no la conocemos completamente o no necesariamente la conocemos completamente, la conocemos salvo una constante, ¿vale? No sabemos hacerlo, no sabemos muestrear de F, ¿vale? Pero imaginemos que hay una densidad que llamamos G, de la que sí sabemos hacerlo, de forma que F está dominada por una constante y por G. Quiere decir que aquí está AG y vemos que bueno, estamos por encima, o sea, AG domina a F, ¿vale? Entonces la idea básica es, bueno, generamos una observación como esta, ¿vale? Y luego en este tramito, en este tramo de AGX, muestramos uniformemente, ¿vale? Y si quedamos por aquí, rechazamos, aceptamos, y si quedamos por aquí, aceptamos, ¿vale? Básicamente esa es la idea que está aquí expresada, ¿vale? Entonces, bueno, se comprueba que la distribución, dado que hemos aceptado, es la distribución que nos interesa, ¿vale? Eso nos sirve de inspiración para Metropolis Hastings, que es una familia de algoritmos parecida, ¿vale? Entonces, vale, aquí esto es un poco recordar teoría básica de cadenas de Markov, ¿vale? O sea, básicamente una cadena de Markov escrita por un proceso Markov. Lo que decimos es, dado X, ¿cuál es la probabilidad de que acabemos? Esto representa, este núcleo representa la probabilidad de que acabemos en el conjunto A, ¿vale? Y luego el otro concepto hacer n iteraciones tiene una expresión como esta. Y por último, el concepto importante de distribución invariante, que bueno, cuando es una cadena discreta, lo pusimos el otro día era, si os acordáis, pusimos el ejemplo de que pi era pi por p, ¿vale? Vale, y bueno, la cuestión importante es esta condición de reversibilidad, ¿vale? Si esta distribución pi satisface esta condición de reversibilidad, que básicamente vendría a querer decir que puedo saltar... o sea, si salgo de un sitio, puedo volver a ese sitio, o sea, es más o menos lo que quiere decir que sea reversible, ¿vale? Si se da esta condición de reversibilidad, esta pi es invariante para la cadena. Y eso es justo lo que queremos encontrar, ¿vale? O sea, la cadena va a converger a esa distribución pi. Eso es lo que queremos, ¿vale? Bien, entonces ahora conectamos con lo que hemos dicho antes. Ahora vamos a imaginar, no sabemos hacer todavía estas cosas, y entonces vamos a suponer que, bueno, que queremos muestrear de pi,
¿vale? Entonces, vamos a generar candidatos, igual que antes hacíamos en muestreo por rechazo, vamos a generar candidatos a partir de esa densidad, ¿vale? Lo que quiere decir es lo que queremos decir es supuesto que estamos en el estado X, vamos a generar un candidato Y con esta densidad, ¿vale? Entonces, es muy probable que esta condición aquí requería un igual, es muy probable que esa condición no se dé, ¿vale? Pongamos, vamos a suponer que en lugar de ser igual, lo que tenemos es que este término de la izquierda es mayor que el de la derecha, ¿vale? Pues entonces lo que hacemos es una ñapa, que es introducir una corrección. En este caso, introducimos una corrección, hacemos menos probable, ¿vale? Menos probable aceptar o sea, con una probabilidad menor que 1 lo vamos a aceptar, ¿vale? Y lo que introducimos o sea, multiplicamos este sería el núcleo de Metropolis Hastings, multiplicando la densidad generadora de candidatos por esa probabilidad de aceptación. Entonces, si hacemos un poco de desarrollo por ahí, ¿cómo me he quitado todo esto? Bueno, si hacemos ese desarrollo, vemos que recuperamos esa condición de igualdad, ¿vale? Y bueno, pues por ahí debajo está. Vale. Recuperamos esa condición o sea, ajustamos esa generación de candidatos y bueno, tenemos recuperamos esa condición de invariancia, ¿vale? Entonces, cuando juntamos todo, lo que hacemos es la condición de equilibrio que ponemos es cuando esta cantidad es mayor que 0, la probabilidad de aceptación tiene una expresión como esta, y cuando en otro caso, pues la aceptamos seguro, ¿vale? Entonces aquí varias observaciones importantes. Bueno, insisto que queremos generar de pi. Entonces, si nos fijamos en este cociente, ¿vale? No necesitamos conocer, o sea, podemos conocer pi salvo una constante, porque las constantes se cancelarían, ¿vale? De arriba y abajo. ¿Vale? Entonces no necesitamos la constante de normalización, que es justo el problema típico que teníamos, el problema del que hemos partido. Y la segunda observación importante es que cuando la distribución generadora de candidatos es simétrica, ¿vale? Q de IX es igual a Q de XY, bueno, pues se simplifica esto y tenemos el algoritmo de Metropolis. ¿Acordaos de la pequeña historia que hicimos el otro día? Pues el algoritmo de Metropolis más unos cuantos autores bueno, fue el primer algoritmo en este campo, ¿vale? Y luego Hastings dio, digamos, una versión más general que es el... O sea, que el algoritmo primigenio de Metropolis es un caso particular de lo que ahora se llama como Metropolis Hastings. ¿Vale? Entonces, en definitiva, el algoritmo tiene un aspecto como este, ¿vale? Empezamos con un valor inicial, ¿vale? Y hasta que detectamos convergencia, lo que hacemos es generamos un candidato, ¿vale? Si se produce si este producto es mayor que 0, esta es la probabilidad de aceptación, y si no es 1, y lo que hacemos es aceptamos el candidato con esa probabilidad de aceptación y lo rechazamos, o sea, nos quedamos en el mismo sitio con la probabilidad complementaria, ¿vale?
Vale, y ahí hay un montón de variantes. Hemos dicho ya, pues por ejemplo, el algoritmo de Metrópolis cuando es simétrico. Hablamos de una cadena de camino aleatorio cuando bueno, la generación es de esta forma y típicamente pues es una normal o una T, ¿vale? Las cadenas de independencia y bueno, pues unas cuantas más, ¿vale? Vale, ¿por qué no avanzaste? Clica sobre la pantalla, después a la flecha. Doy. Vale, vuelve a pulsar. Y ahora pruebo. No, se queda ahí como... Pues... Ah, vale, sí. Ya está. Vale. Ya. Vale. Y luego, el último comentario importante o interesante es que esto lo usamos para casos en los que no somos capaces de encontrar si hacemos un análisis como en Gibbs antes, no somos capaces de encontrar la forma o no somos ingeniosos o suficientemente ingeniosos para ver de qué distribución procede. Entonces la idea es que a veces o en bastantes ejemplos somos capaces de ver o reconocer que la distribución que nos interesa tiene una forma que se parece a cierta densidad multiplicada por otra función, ¿vale? Entonces lo que solemos hacer es usar esta H que hemos encontrado, ¿vale? Como distribución generadora de candidatos. De forma que, bueno, pues tenemos usamos esta probabilidad de aceptación, ¿vale? Eso es, ese es el truco, es un truco bastante habitual, ¿vale? Y luego finalmente, vale, así como lo que digamos que tenemos capacidad para diseñar estas cadenas y la idea es no queremos aceptar, o sea que la tasa de aceptación no sea ni demasiado alta ni demasiado baja y bueno, el folclore pues dice que la tasa de aceptación debe estar en torno al 20 y tantos %. ¿Vale? Y eso, bueno, pues requiere el tuneado de parámetros. ¿Vale? Vuelve a pulsar. Pues Eso pulsa sobre el blanco y da la flecha así. ¿Cómo? Cuando ves que pasa eso, mete al blanco, ¿vale? ¿Sí? Que se te vuelva a hacer cursor. Sí. Pulsa aquí la pantalla, ¿no? Y ya. Vale. Vale, entonces ahora otra vez ejemplos. Estoy un poco espeso. Pulso en el blanco. Sí, y ahora. Ahí, de la derecha. Este. Sí. Vale. Vale, entonces aquí este es el mismo ejemplo de antes, ¿vale? Esto es lo que hicimos, este es el muestreador de Gibbs y ahora como alternativa ahí podemos usar un Metropolis Hastings, ¿vale? Entonces usamos este recorrido, recorrido aleatorio, ¿vale? Dado, digamos que este sería el teta en el que estamos actualmente
muestreamos de una U de una normal, ¿vale? La forma que tiene, o sea, tenemos que calcularnos esta probabilidad de aceptación, ¿vale? ¿Vale? Y una vez que tenemos esa calculada o sacada la fórmula correspondiente, el algoritmo pues tendría, pues eso, hasta que detectemos convergencia, generamos un ruido normal. Esta sería la perturbación, calculamos la probabilidad de aceptación y bueno, pues actualizamos el θ i más 1 con cierta probabilidad y si no, pues lo mantenemos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en el Gibbs, en el mostrador de Gibbs, tuvimos que tenemos que hacer bastante trabajo calculándonos las condicionadas, ¿vale? Y luego tenemos que ser un poco ingeniosos para llegar a descubrir cuáles son esas condicionadas y a veces no lo conseguimos, ¿vale? Aquí el trabajo que hay que hacer es más mecánico, ¿vale? Simplemente es pensar en una forma de generar candidatos y calcular un cociente que es relativamente fácil de calcular, ¿vale? O sea que el mensaje sería tenemos que trabajar menos, es más genérica, es más general esta aproximación. Y bueno, típicamente lo que suele ocurrir es que es menos rápida, menos eficiente, ¿vale? Y por eso tendremos que buscar otras estrategias. Vale, esta es la misma respuesta de antes. Vale, esto es un ejemplo de un modelo que bueno, ya nos atascamos con él hace pues 2 o 3 sesiones, ¿vale? Y con esto pues podemos analizarlo pues de forma bastante eficiente. Esto es una regresión Probit, vimos logística, ¿vale? Es más o menos igual que la logística. La logística es más digamos, en el dominio bio. Probit les gusta más, por ejemplo, en economía y tal, ¿vale? Pero más o menos son similares. Entonces, aquí la probabilidad de que pertenezca a la clase 1 viene dada por esta expresión, son las variables explicativas por unos pesos y esta sería la función de distribución de la normal, ¿vale? Entonces, con una distribución a priori plana, esta sería la posteriori, ¿vale? Intentamos hacer esto con Gibbs y bueno, pues no podemos avanzar realmente. Y una alternativa es usar un Metropolis Hastings, ¿vale? Para ello usamos esta distribución como función generadora de candidatos y ponemos ya o sea, esta es la generadora de candidatos. Esta es o sea, nos tenemos que calcular esta probabilidad de aceptación, ¿vale? Y ya pues lo montamos, ¿vale? Lo mismo, bueno, esto está en uno de los laboratorios, pero eso tiene una regresión de Poisson, ¿vale? Que también no se puede hacer analíticamente. Aquí es el tipo de preguntas que nos hacemos es el número de pajaritos que tienen pues las mamás pájaro en función de su edad, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es o sea, relacionamos el parámetro de la Poisson, lo relacionamos con las variables explicativas, ¿vale? Con la edad, en este caso. Y bueno, pues ahí está explicado la distribución a priori, a posteriori. Ahí de nuevo pues no podemos avanzar demasiado si intentamos hacer Gibbs y bueno, podemos montar un algoritmo de Metropolis Hastings que sería ese, ¿vale? Una pregunta. Sí.
¿Cuál es la sensibilidad de este tipo de métodos al kernel que escoges? A la Q, digo. Sí, bueno, básicamente el tipo de... sería, o sea, tienes que tunearlo para que la tasa de aceptación no sea ni muy alta ni muy baja. Esa sería la respuesta a esa pregunta. O sea que tendrías que jugar a lo mejor un poco con deformar la normal esférica, Sí. alargarla un poco y cosas así. Sí, exactamente. Sí. Me has dicho que como heurística se toma un 23%. Sí, o sea, ese resultado está justificado en algunos casos, en los ejemplos, se vio digamos que el valor óptimo era 23% y entonces eso se toma como regla folk para... ¿vale? Vale, entonces la teoría, igual que antes mencionábamos, pues bueno, esa es la expresión general, ¿vale? del algoritmo. Y la idea, bueno, el kernel en este caso, bueno, pues es el producto de la distribución generadora por la probabilidad de aceptación, ¿vale? Y básicamente, si la distribución generadora es aperiódica, esto es aperiódico, y si es irreducible, pues... o sea, que básicamente lo que tenemos que construir es una distribución generada de candidatos que sea periódica e irreducible para que este funcione, ¿vale? Y eso es relativamente fácil de... Vale, entonces, ahora vendrían los algoritmos híbridos, que es básicamente cuando intentamos hacer esto, es lo que típicamente nos va a ocurrir, salvo en los ejemplos primeros de Gibbs que vimos, eso es típicamente lo que nos va a ocurrir. Hacemos... o sea, montamos el tipo de análisis que hemos dicho antes. O sea, nos ponemos intentamos sacar las condicionadas, las marginales condicionadas, y lo que nos suele ocurrir es que algunas somos capaces de reconocerlas, o sea, las reconocemos y tenemos algoritmos eficientes para muestrar de ellas. Y en otras, pues no sabemos, no somos capaces de reconocerlas o no disponemos de... Y entonces lo que usamos es muestreadores híbridos, que es lo que hacemos es pasos Gibbs para las condicionadas de tipo 1 y pasos de Metrópolis para las condicionadas de tipo 2. Eso es esa es la aproximación general. Vale, esto es de un problema real, ¿vale? De lo que hicimos con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ¿vale? Y ahí había, bueno, una de las cosas, o sea, uno de los problemas que había que hacer era intentar predecir el número de incidentes de distintas... ¿Vale? Pues, por ejemplo, hay un tipo de incidente, tienen como 80 o 90 tipos de incidentes. Hay un tipo de incidente que se llama TCAS warning, ¿vale? Básicamente es que cuando dos aviones están demasiado cerca, hay un TCAS, hay un aviso TCAS, que es que, bueno, estáis muy cerca y, bueno, supone que los pilotos o el piloto automático corregirá para que no se acerquen tanto, ¿vale? Entonces aquí lo que se ve es que hay un fenómeno que es que es un fenómeno que llamamos de estrés, es cuanto mayor es el número de operaciones, ¿vale? Poned que cada punto de estos es el número de operaciones en un mes, ¿vale? Entonces lo que vemos es que cuanto mayor es el número de operaciones, más tasa de errores, más tasa de ocurrencia de este problema se produce, ¿vale? Básicamente es lo que vemos. Vale, entonces formulamos este modelo, ¿vale? Es un modelo, o sea, esto sería el número de fallos
dada la tasa y el número de operaciones, sigue una distribución de Poisson, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego lo que ocurre es que la tasa de Poisson depende del número de operaciones, ¿vale? Entonces, bueno, es un modelito de regresión pues, sencillo. Y luego formulamos pues, las a priori sobre los parámetros que aparecen, ¿vale? Esta sería la distribución sobre el parámetro de este parámetro de regresión. Lo mismo para este, y luego sobre el sigma ponemos una distribución gamma inversa, ¿vale? Ese sería el modelo que usamos. ¿Por qué una Poisson y no una binomial? O sea, este es el número de fallos que se producen en un mes, ¿vale? Entonces, normalmente usamos ahí una distribución de Poisson, ¿vale? No es... bueno, y si quisieses usar una binomial, sería el número de... como el número de operaciones es muy grande, pues podrías aproximarlo por una Poisson, ¿vale? Vale, entonces, cuando hacemos montamos toda esta historia, a posteriori es quitándonos las cosas que no nos interesan, etcétera, al final del día, a posteriori tiene una expresión como la que está ahí reflejada, ¿vale? Tiene, pues es un lambda elevado a unas ciertas cantidades por sigma, ¿vale? Por una exponencial, ¿vale? Y entonces ahora, esto es de lo que partimos para ver las distintas condicionadas a posteriori, ¿vale? Pues la condicionada a posteriori del parámetro A, dadas los otros parámetros y los datos, bueno, pues sí, es como si nos quitamos todo lo que no tiene A, lo que viene afectado por A, y al final del día somos capaces de reconocer una distribución normal y construir encontrar su media y su varianza, ¿vale? Si hacemos lo mismo con B, pues lo mismo, nos quitamos cosas como esta, nos quitaríamos este trocito aquí, nos quitaríamos este trozo aquí también, y al final vemos que es esta suma también, ¿vale? Y vemos que es una forma cuadrática en B, ¿vale? Por tanto, es de nuevo una normal, y bueno, pues con un poco de trabajo encontramos cuál es la media y la varianza. Lo mismo con sigma cuadrado, pues somos capaces de ver que es una distribución por la forma que tiene gamma, pero es decir, que tres de las distribuciones que necesitábamos las identificamos, pero cuando vamos con lambda y hacemos lo mismo, es decir, nos cargamos el sigma porque no nos interesa, el término de nada tal, eso tampoco hacen de constantes, entonces no son relevantes. Bueno, pues llegamos a una forma que no somos capaces de reconocer. Bueno, pues tenemos una lambda, tenemos una exponencial, con lambda cuadrado, y vale, pues que no somos capaces de reconocer. Bueno, si nos fijamos, aquí parece que hay un trocito de una gamma, y este trocito de por aquí también sería una gamma, ¿vale? Entonces, eso es justo, o sea, estamos justo en esa... lo que vamos a hacer es un algoritmo que tiene pasos Gibbs para estas tres distribuciones y un algoritmo de Metropolis, un paso Metropolis Hastings para esa otra, ¿vale? Y eso es lo que montamos, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es un paso Gibbs para sigma, un paso Gibbs para A, o para B y para A, y para lambda, que no hemos sido capaces de, o no hemos sido suficientemente ingeniosos, o no conocemos, ¿vale? Pues lo que hacemos es generamos de una distribución candidata, generadora de candidatos,
calculamos la probabilidad de aceptación y aceptamos, rechazamos con esa probabilidad. Entonces, fijaros que lo que hemos dicho era lo que había dicho antes, que aprovechamos esa que hemos medio reconocido, que era una gamma, para generar, o sea, usamos ese trozo, usamos esta para generar, ¿vale? Porque se parece como retroceso será, ¿no? No, bueno, el caso es que antes, si os acordáis, había dicho que reconocimos una especie de gamma, bueno, una gamma, ¿vale? Pues usamos justo esa para generar esos candidatos, ¿vale? Vale, y usos, pues por ejemplo, en este caso, esto lo usamos para predecir, intentamos predecir el número en este caso, de tickets warnings para, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale, entonces, así como resumen, el método de Gibbs requiere más análisis, pero no es siempre, es decir, que hay que hacer más lápiz y papel, pero no siempre es factible realizarlo. Y el Metropolis requiere mucho menos, es más automático, más automatizable, pero no es tan rápido en general. Y bueno, vamos a ver ejemplos, o veremos ejemplos en los que hay, bueno, hemos dicho que hay autocorrelación entre las distintas observaciones de la cadena. Fijaos, por ejemplo, que si no se... bueno, o sea, puede ocurrir que una observación, que la cadena esté varias iteraciones en un mismo punto. Luego veremos bueno, el próximo día veremos un ejemplo, ¿vale? Y entonces eso o sea, puede dar bastantes problemas de lentitud de la convergencia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, justo para resolver ese tipo de problemas, surge el Monte Carlo hamiltoniano, que de nuevo es en física entre comillas, inventó para problemas de física estadística para muestrear de una distribución, creo que es de más o menos de mediados de los 80, ¿vale? Y se redescubrió en estadística y bueno, poco a poco se ha ido entendiendo mejor, pues mucho más adelante, ¿vale? El redescubrimiento en estadística es relativamente reciente. Vale, entonces, bueno, como ya estamos casi, lo único que voy a hacer una breve introducción. O sea, este es el material que usamos, sobre todo uso este de Thomas et al., ¿vale? Y la idea es que, bueno, ahí está muy bien explicado y bueno, tiene unas rutinas en R que está bastante bien utilizar desde el punto de vista didáctico, utilizarlos una primera vez para entender mejor y luego ya una vez que lo hemos entendido, pues ya utilizar Stan, ¿vale? Es más, que digamos que sería pues una gran herramienta, ¿vale? Que ya lo veremos el próximo día, ¿vale? Y luego, bueno, pues este es un poco más matemático y bueno, Neil está bien leer esto porque Neil es el descubridor, el redescubridor de esto. Entonces está bien, es uno de los grandes ya está, ¿vale? Y luego los labs que tenemos, tenemos el ejemplo de normal multivariante que hemos hecho antes con Gibbs y Metropolis, pues lo vemos ahora como un hamiltoniano para que lo entendamos. Y luego ponemos ahí un par de ejemplos de regresión logística y lineal, de ejemplos de ecología,
justo con las rutinas HMCLearn en R. Y bueno, más adelante usaríamos esta. Vale. Y paramos por hoy. Empezamos. La próxima semana no tenemos. No tenemos, bueno, porque tenemos los congresillos. Y nada, no sé si queréis preguntar algo o desde online, no sé si queréis preguntar algo. Mira el chat. Mira, hay una. Le doy clic aquí. Sí, pulsa ahí. Porque es muy tener tasas de aceptación muy altas, porque entonces es como más se parece más a un recorrido aleatorio, ¿vale? Es más un random walk y entonces va como más a lo loco, como si dijésemos. O sea, lo que queremos es buscar zonas donde o sea, queremos ir a zonas donde la densidad posterior sea muy alta, ¿vale? Pero también buscar en zonas o sea, no quedarnos atrapados ahí, ¿vale? Sería la respuesta. Entonces, si aceptamos mucho, es como demasiado aleatorio. ¿Vale? Es como un recorrido aleatorio. ¿Vale? Y nada. Pues entonces, muchas gracias y seguimos dentro de 2 semanas. Sí. Silencio, sí, eso. Una cosa solo. ¿Cuánto empeoran con la dimensionalidad este tipo de cosas? Empeora un montón. O sea, justo Hamilton Basics, vamos ahí justo a mencionar, y sobre todo, o sea, esto funciona bastante bien para distribuciones bonitas, como si dijésemos, muy normales, como si dijésemos, pero cuando tienen formas muy raras, se atascan mogollón. ¿Vale? Okay. Y bueno, pues ese es un problema. Y en principio el hamiltoniano va a seguir siendo, digamos, bastante general como el Metrópoli, pero Es más general. Es todavía más general y converge más rápido. O sea, requiere menos trabajo que el Metropolis Hastings y va más rápido. Más rápido porque, digamos que en lugar de ser tan aleatorio, tan recorrido aleatorio, te lleva en la dirección del gradiente de la log posteriori. Vale. Entonces vas más a saco a donde tienes que buscar, donde deberías buscar. El momento, ¿no? No es esa la analogía con física, que es como el momento. Sí, o sea, vas a tener o sea, a ti te interesa el teta, ¿vale? Pero tienes un momento que realmente es un parámetro auxiliar. ¿Vale? Hay en esto de la high de este año, high intro, no, ¿cómo se llama lo de aquí? Lo que hiciste tú. Sí, eso sí, las de verano, ¿no? Sí, las high. Sí. Sí. Habrá ¿cómo se llama este hombre? Jesús Sanserra da una charla sobre Hamilton Monte Carlo. Vale, pues nada, muchas gracias.